¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a Enfermeguía. El día de hoy tenemos un video muy especial que es el monitoreo continuo del paciente a través de un monitor de signos vitales. O bueno, la representación de un monitor de signos vitales. Tenemos ya en el canal y vamos a dejar aquí en la descripción el video de conociendo un poco más de tu monitor de signos vitales, pero hoy queremos centrarnos en la importancia de monitorizar adecuadamente a nuestro paciente. Eso es en lo que nos queremos centrar en este momento y por eso hicimos solamente una analogía como la que tenemos aquí atrás para hablar sobre el monitor de signos vitales. Bien, el monitoreo continuo del paciente se vuelve una necesidad en los pacientes críticamente enfermos, en los pacientes que tienen condiciones hemodinámicas inestables, en el paciente que está, que está con algún tipo de tratamiento y que necesitamos estar sabiendo en tiempo real cuáles son las características que el paciente nos empieza a derivar y tenemos que observar cada uno de ellos y a través de cada uno de ellos nosotros interpretar y generar el mejor manejo posible para nuestro paciente. El monitor de signos vitales nos ayuda como un acordeón de las condiciones clínicas del paciente que al final tienen que estar evaluadas a través del criterio del profesional de enfermería, del médico, del fisioterapeuta, del personal que tenga contacto con ese paciente y que entonces lo pueda traducir en intervenciones, en tratamientos, en cuidados que requiere para mejorar la salud del paciente. Es decir, que las condiciones biomédicas no pueden sustituir el contacto directo que tenemos nosotros con nuestros pacientes. Bueno, haciendo hincapié en ese punto, porque no podemos dejarle todo el trabajo a un monitor, pero son de alta ayuda para que nosotros podamos interpretar mucha información y entonces dar un mejor tratamiento para nuestros pacientes. Vamos a iniciar, vamos a ver que el monitor de signos vitales o la representación del monitor de signos vitales va a tener entre los elementos dos importantes que tenemos que estar evaluando. Un elemento que van a ser las curvas de presión y el otro elemento que van a ser los valores que se interpretan a través de las curvas de presión. El primero que vamos a analizar en este momento será la curva de presión que nos da el electrocardiograma continuo o dinámico. En el electrocardiograma dinámico que tenemos en el paciente se hace a través de observar al corazón en diferentes caras. Sin embargo, los monitores de signos vitales nos pueden permitir observar tres caras en la mayoría de ellos, de 1, de 2 y de 3. ¿Cómo sé qué cara se está observando? El monitor en la parte superior nos va a decir qué cara se está observando y nosotros poderla modificar dependiendo de la necesidad de nuestro paciente. ¿Cómo decido cuál es la necesidad de mi paciente? Bueno, tengo que decidirlo una vez conociendo que la colocación de los electrodos en el tórax de mi paciente va a ser quien va a definir qué características yo voy a buscar. Cada uno de los electrodos que vamos a colocar, un electrodo por debajo de la clavícula en el lado derecho, el otro electrodo por debajo de la clavícula del lado izquierdo y el otro cercano al ápice cardíaco, nos van a ayudar a funcionar como electrodos unipolares que a su vez traducirán derivaciones bipolares. ¿Cómo llevan estas derivaciones? El electrodo que se encuentra en el lado derecho y que se mueve hacia el lado izquierdo nos ayudará a observar derivación D1. ¿Ok? La derivación D1 nos va a poder ayudar a observar la cara anterior cardíaca y nos va a poder ayudar a monitorizar ese espacio o esa cara que nosotros queremos observar. Cuando yo trate de, o bueno, cuando yo le ponga, como lo tenemos aquí, en un D2, va a utilizar el electrodo superior derecho al electrodo inferior izquierdo, atravesando y moviéndose muy similar al sistema de conducción eléctrico cardíaco. Esto me daría un D2. El D2 puede ser útil para observar caras anteriores y caras inferiores cardíacas para encontrar o poder monitorizar pacientes que tienen algún síndrome coronario o alguna característica en donde sospechemos que sea inferior y que a lo mejor un electro de 12 derivaciones nos ha podido confirmar. Y D3 se estaría formando a través del electrodo que se tiene superior izquierdo con el electrodo inferior izquierdo y nos estaría ayudando a observar el lado izquierdo cardíaco. Entonces yo tengo que decidir
qué derivación voy a utilizar con base en qué característica y necesidad necesito monitorizar de mi paciente. Cuando vea la curva de presión o la curva del electrocardiograma dinámico que se hace en el monitor, tengo que observar ciertas características. Una onda P, que estaría determinando la despolarización auricular, un complejo QRS, que estaría determinando una despolarización ventricular, y una onda T, que estaría determinando una repolarización de los ventrículos. Si veo alteraciones o elevaciones del segmento ST, bueno, eso me indicaría que las condiciones pueden estar relacionadas a un síndrome coronario o podría estar monitorizando taquicardias ventriculares o algún ritmo que pudiera ser relacionado a paro y que entonces también necesita estar siendo monitorizado durante una reanimación cardiopulmonar. Entonces, esta parte es importante. Una vez que se tiene la curva del monitoreo electrocardiográfico del paciente, nos va a dar su frecuencia cardíaca. Es importante que siempre que observemos los valores también deben de estar precedidos sobre las curvas de presión que se tienen. El siguiente elemento es la curva de plastimografía que nos va a ayudar a poder evaluar la distensibilidad que tienen las arterias y que a su vez nos va a otorgar la saturación de oxígeno en nuestro paciente. La curva tiene en la mitad o en su morfología tenemos una pequeña muesca que se llama onda dícrota. La onda dícrota debe de estar en un percentil 50, que es una P50, lo cual indicaría que la onda dícrota se debe de encontrar a la mitad. Si la onda dícrota es muy superior, estaríamos pensando en vasoconstricción. Si la onda dícrota es muy inferior, estaríamos pensando en vasodilatación, lo cual tendríamos que correlacionar con un paciente con hipovolemia, con un paciente que está con uso y manejo de inotrópicos, con un paciente con un choque séptico, y eso nos ayudaría a observar cuáles son las características de nuestro paciente. El siguiente elemento que vamos a revisar es la presión arterial. En la presión arterial de nuestro paciente es un dato hemodinámico muy importante que debemos de estar evaluando en nuestro paciente. En este dato hemodinámico tenemos que checar la sístole y la diástole de nuestro paciente y los monitores nos permiten o nos dan la presión arterial media. La presión arterial media tiene ciertas características que debemos de considerar. En la presión arterial media se utiliza, o la presión arterial media se obtiene sumando una sístole y dos diástoles divididos entre 3. ¿Por qué se hace esto? Porque de forma simplificada el ciclo cardíaco del paciente se va a dividir en tres, el tiempo, y cada uno de los tercios va a representar una actividad. El primer tercio genera la contracción ventricular y los otros 2 tercios generan el llenado ventricular. Se contrae y se llena, se contrae y se llena. Entonces se utiliza 1/3 para la contracción y 2/3 para la relajación ventricular. Cuando la frecuencia cardíaca sigue aumentando, la relación entre la contracción entre la sístole y la diástole se puede modificar y podríamos encontrar por arriba de 120 ya una relación casi de 1:1. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Y entonces estaríamos perdiendo o estaríamos omitiendo una diástole del paciente que en realidad no estaría existiendo. Entonces, frecuencias cardíacas por arriba de 120 latidos por minuto, será mejor colocar una línea arterial para continuar con el monitoreo ahora de forma invasiva para nuestro paciente. También el monitor de signos vitales puede darnos la temperatura del paciente, lo cual nos ayuda dependiendo de los parámetros que estemos buscando. Pacientes críticamente enfermos podrían estar a 37 grados centígrados, lo cual ha demostrado que puede mejorar la condición de nuestro paciente. Pacientes neurocríticos, temperaturas de 38 grados centígrados pueden volverse deleterias para el paciente. Entonces, buscar la temperatura es un punto importante para mantener homeostasis de nuestro paciente. El siguiente elemento es la frecuencia respiratoria. A través de uno de los electrodos que estamos colocando en nuestro paciente, el electrodo podrá monitorizar la compliancia y el movimiento torácico, traducirlo y entonces generar una curva de presión y una frecuencia respiratoria en el paciente. Cuando estemos colocando los electrodos, también es importante que le digamos al monitor cuántos electrodos estamos utilizando.
3 electrodos o 5 electrodos. ¿Por qué? Porque si el monitor piensa que está utilizando, o bueno, que se le ha indicado que está utilizando 5 electrodos y solamente hemos colocado 3, los otros 2 electrodos van a estar causando interferencia y no vamos a tener lecturas eficientes para el paciente. En el caso de la frecuencia respiratoria, tiene que estar también atendida con la clínica respiratoria. No se puede dar tratamientos a la vía aérea del paciente o a las condiciones respiratorias exclusivamente con el valor numérico de la ventilación. Tenemos que ver la complianza, tenemos que ver si hay músculos accesorios interactuando durante la ventilación, tenemos que ver si el paciente se ve agotado durante el proceso ventilatorio, si está jalando mucho aire durante la frecuencia respiratoria, si la complianza es buena, si el paciente se ve restrictivo, si el paciente puede llegar a tener secreciones. En fin, hay mucho más que evaluar que solamente el valor numérico y no podemos generar atención solamente con el valor numérico. Ahora, toda esta información es de vital importancia para todo profesional, tanto del servicio prehospitalario como personal médico, como personal de enfermería. Pero nosotros nos hemos enfocado en crear elementos que ayuden al personal de enfermería para la atención del cuidado del paciente en estado crítico. Y para eso tenemos un diplomado, y aprovechamos este video para lanzar ese gol, tenemos un diplomado que se llama Actualidades en la UCI para Enfermería. Tiene 300 horas curriculares, está avalado por el Colegio de Enfermería de la Sierra y tiene una duración de 6 meses. Cada mes estamos observando un módulo y en cada uno de los módulos estamos atendiendo webinars que están en tiempo real con nosotros y tienen materiales de consulta, resúmenes, infografías. Nuestras clases las grabamos y se crean en un grupo particular para que el participante pueda estar recapitulando y pueda estar viendo nuevamente los videos, los materiales se entregan, se están haciendo ejercicios. Entonces, estamos realizando grandes condiciones y grandes situaciones que van a beneficiar al personal de enfermería. Entonces, bueno, aprovechamos el video, lanzamos este gol para el diplomado porque creemos que actualizar al personal y que creemos nuevas herramientas que puedan beneficiar al aumento de su conocimiento es muy importante. Pero que ese conocimiento también esté avalado por una institución es muy importante para poder mejorar y para poder crecer en el ámbito profesional y no solamente del conocimiento. Si ambos van a la par, es un ganar-ganar para todos. Entonces, nos estamos viendo en el diplomado y continuamos con nuestro video del día de hoy. Bueno, ya después del gol. Ahora, el otro elemento es el EDCO2. El EDCO2 es la capnografía del paciente, el anhídrido carbónico expirado de nuestro paciente. Cuando el paciente expira, va a liberar anhídrido carbónico. Es importante el anhídrido carbónico y ha tomado mucha relevancia en los últimos años como un monitoreo metabólico de nuestro paciente. Nos ayuda a poder evaluar las condiciones metabólicas que está presentando. Por ejemplo, en un paciente que está en paro cardíaco, el monitoreo de la capnografía del paciente nos ayuda a poder evaluar cómo se está llevando el proceso metabólico. En las condiciones del equilibrio ácido-base del paciente, de ácido-base, perdón, también es importante poder estar evaluando el EDCO2 de nuestro paciente o la capnografía de nuestro paciente. Los valores son de 35 a 45 milímetros de mercurio y tenemos que buscar que estos valores se mantengan en este rango. Pacientes neurocríticos entre 35 y 38 milímetros de mercurio, según el estudio de la GHOST-CAP, en donde busca que sean parámetros que se mantengan en el paciente neurocrítico. Entonces, el EDCO2 es importante porque el anhídrido carbónico es un resultado del proceso metabólico de nuestro paciente y de cualquier persona. Se va a mezclar el oxígeno y la glucosa y al mezclarse van a generar ATP. Entre 36 y 39 moléculas de ATP es lo que se va generando. Derivado de esta producción se va a generar agua y anhídrido carbónico. Entonces, el anhídrido carbónico es un indicador del proceso metabólico que va a tener nuestro paciente. Por eso, la importancia de poder estar evaluándolo y a través también de su curva de presión.
Tenemos la curva de presión de nuestro paciente. Lo que observamos aquí es el anhídrido carbónico, el proceso expiratorio de nuestro paciente. ¿Qué estaríamos observando? Aquí, donde observamos la línea punteada, sería el proceso inspiratorio del paciente. El paciente inspira y al momento de inspirar se lleva a cero el anhídrido carbónico expirado y deja de ser evaluable. Entonces hay un colapso rápido, hay una línea isoeléctrica en la capnografía del paciente y después el paciente empieza a expirar. Cuando lleva el proceso expiratorio el paciente, incrementa el anhídrido carbónico hasta llegar a una meseta y después de la meseta sigue siendo creciente hasta llegar a la presión pico del anhídrido carbónico. Lo que nosotros o lo que el monitor nos da es la presión pico, es el valor que nos va a dar el monitor. Entonces, el observar las curvas de presión y el comprender que el monitor de signos vitales nos ayuda a poder mejorar la toma de decisiones para nuestros pacientes, en mantener monitorizado de forma continua y dinámica a nuestro paciente, va a ayudarnos a tomar mejores decisiones. Sin embargo, no puede de forma exclusiva tener todo el trabajo. Por eso requiere del personal de salud que esté junto al paciente y que podamos nosotros observar cuáles son las necesidades de forma individualizada de cada uno de nuestros pacientes. Dejamos aquí en el video un enlace en donde ponemos un monitor real para que podamos conocer un poco de cómo se representan las curvas, de cuáles son sus características, de cómo poder cambiar algunos valores, por ejemplo, en la presión arterial, si queremos estarla evaluando cada cierto tiempo, o se va a evaluar únicamente cuando nosotros decidamos hacerlo, ¿no? Cuando lleguemos a revisar a nuestro paciente de forma eventual o de forma programada, en caso de ser necesario. Bien, pues nada, nos estamos saludando en un siguiente video. No olvides suscribirte al canal, comparte este video. Recuerda que tenemos el diplomado, está a punto de abrirse, vamos a estar dejando las fechas, vamos a estar compartiendo la publicidad del mismo. Esperamos verte ahí en el diplomado, ¿sí? Va a ser de gran utilidad. Tenemos a grandes instructores invitados que nos ayudan con soporte vital avanzado, que nos ayudan con monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo. Tenemos cuidados neurocríticos del paciente, tenemos trastornos del equilibrio ácido-base, tenemos programación inicial del ventilador mecánico y evaluación de las curvas de presión. También en el monitor, en el ventilador mecánico, ver cómo son las curvas de presión tiempo, de flujo tiempo, de volumen tiempo y cómo esto representa una necesidad en el paciente y cómo esto se lleva al proceso de atención de enfermería y a su vez al mejoramiento de nuestro paciente. Entonces, es un gusto para mí saludarlos. Nuevamente les pedimos que se suscriban al canal. Nos estamos viendo en el diplomado, en los cursos, en los videos, en cualquier lugar. La idea es seguir creando contenido para el personal de enfermería. La idea es crear y seguir empoderando a esta tan maravillosa profesión. Mi nombre es François Méndez Rodríguez. Soy licenciado en enfermería, maestro en enfermería con terminal en cuidados del paciente en estado crítico. Nos estamos saludando en un siguiente video. Nos estamos viendo en los cursos. No te los pierdas. Aval Académico, 300 horas. Nos vemos ahí. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video. Chao.